Pues bien, ese tema de Petrocaribe, bueno, el presidente en cierto modo le había dicho eso, pero la verdad es que no fue así, que no tenía que ver con donación ni con precios, sino era un financiamiento. El ahorro o sea, se le pagaba al Estado y el dinero que se ahorraba, 30%, 40%, 60% cuando pasaba de $100 el barril, luego el gobierno lo usó para el déficit del sector eléctrico, para financiar ese déficit. Pero bueno, les decía que tampoco llegó a cumplir, la gasolina se compraba de Ecopetrol, la premium de Estados Unidos, la regular de Ecopetrol de Colombia, la premium de Estados Unidos. Cuando faltaba nafta uno hacía licitaciones puntuales, spot, para como los aviones y ese tipo de cosas, porque la refinería procesa solamente 30,000 barriles y aquí se consume mucho más de eso. Entonces, esa deuda se pagó, los 4.300 millones, eso se redujo en un 52%, el gobierno emitió un bono y la pagó con casi 2.000 millones de dólares. O sea que, bueno, esa fue la realidad. Esa fue la realidad. Ese dinero se usaba para pagar realmente, para cubrir los déficits del sector eléctrico y para cualquier otra cosa que el gobierno requería, pero no tenía que ver con precios ni afectaba los precios a los usuarios, porque de ahí el gobierno paga el servicio de la deuda, que ahora vamos a ver cuál es la propuesta que se haga. Miren, y el petróleo, obviamente, yo entiendo la preocupación y tiene un impacto en el transporte, en las amas de casa, y el gobierno, el presidente dijo en una entrevista a principio de año que no se iba a subsidiar, pero no ha podido ser. A la semana pasada ya había 1.938 millones subsidiados, asumidos por el gobierno para no transferirse a los usuarios. Yo decía que eso es lo que hay que explicar convincentemente, cuál es el precio de paridad, cómo se generan los precios, qué es lo que dice la ley, cuáles son los márgenes de distribución, de comercialización, de transporte y cómo es que llega al usuario final y cuánto asume el gobierno. Tú lo transparentas, tú buscas personalidades que puedan explicarlo, que tengan credibilidad, que sean coherentes, que tengan crédito público y entonces se empieza a hacer un trabajo de explicación para que la gente sepa, para que tú tengas legitimidad. Pero entonces, si es para pagar la deuda, también tienes que saber que no nos podemos seguir endeudando alegremente. Como Danilo, que le dejaron una deuda en 19.000 millones de dólares, casi 20.000, y se la entregó a Abinader casi en 44.000 millones solamente al 19. Lo de la pandemia es comprensible porque eso se tomaron para resolver los problemas de la pandemia, como ha seguido el presidente Abinader, que tomó una porción importante para la pandemia, pero también se han seguido aprobando, como hemos visto aquí en el Congreso, préstamos por un tubo. Entonces, eso hay que saber, que no hay almuerzo gratis. Al final alguien tiene que pagar la factura. Usted se hartó de romo, al otro día tiene resaca. Usted se hartó de romo, gastó todos los cuartos de la comida, al otro día no tiene un chile en la cartera. No hay almuerzo gratis. Eso hay que explicarlo y no andar inventándose cositas por aquí y por allá. Bien, entonces se recomienda, por ejemplo, el doctor Siriaco, del vicedecano Antonio Siriaco de la UAS, dice que el gobierno no puede permitir que todo el alza se traspase a los combustibles, que eso tiene un efecto mayor de inflación, lo que yo decía ayer. Entonces, que el gobierno va a recibir más ingresos, dice, eso significaría, si los precios siguen subiendo, que el gobierno dividirán 300 millones más de la factura petrolera, pero el gobierno recibe más ingresos. Habría que buscar 1.500 millones más. Para la factura cerrarán como 5.000 millones, pero el gobierno se queda con una porción importante y como es un ad valorem que se mueve en función de cómo sube el precio, más recibe el gobierno. Entonces, ¿qué propone, por ejemplo, el amigo Henry Gebrard? Que, por ejemplo, se le dé el subsidio al transportista, al usuario, al pasajero, más que al transportista. Dice, hay mucho que hacer en lo inmediato para corregir lo de la inflación. Ven que siempre hay cosas y propuestas. Dice, si se reflejan los precios correctamente, se tendrán recaudaciones adicionales, o sea, el gobierno. Y ese dinero se puede reinvertir en subsidio focalizado. Esa es la propuesta de Henry Gebrard. Y la del doctor Siriaco, que propone que también se subsidie, que no se puede eliminar el subsidio a los combustibles. Y esa es una situación que está pesando en el gobierno y por eso vamos a ver en qué consiste la ley que el presidente va a someter al Congreso. Miren, el vicepresidente del Banco Mundial, Carlos Felipe Jaramillo, hizo un artículo
y hacía unas declaraciones. Dice, es preocupante para América Latina el alza de los tipos de interés en los Estados Unidos. Lo que yo le he venido calculando todos los días en este programa. Viene alza de la Federal Reserve, ahora en marzo. Y posiblemente 3 meses después viene la otra, 0.25 más, serían 0.5, hasta 1%, 2%, hasta 2% puede ser el incremento en la tasa de interés de los Estados Unidos, de los bonos, y eso nos va a afectar a nosotros. Dice que la situación, Latinoamérica, está en una situación vulnerable, ya que la deuda ha aumentado en los últimos 10 años en unos 15 puntos del producto. Sigue diciendo el vicepresidente Jaramillo, Carlos Felipe Jaramillo, si bien una parte importante de la deuda es interna, o sea, emitida en pesos, que las controla Hacienda y el Banco Central, en nuestro caso, es una deuda interna, impacta lo que suceda con la tasa de intereses en dólares y en euros. Yo le decía, el año pasado pagamos 190.000 millones del servicio de la deuda, amortización e intereses, casi un 3% del Producto Interno Bruto, que es lo que estábamos tratando de hacer con la reforma fiscal, que no se pudo hacer. Entonces, vea usted, vamos a reducir los ingresos de los combustibles. ¿Cómo nos vamos a hacer para pagar la deuda? Dice, los países que más quieren gastar durante este periodo son aquellos que necesitan tener acceso público y a sus planes para estabilizar sus niveles de deuda. Ven, no nos podemos seguir endeudando sin ton ni son, así, a lo que agarre mi bon. Es muy bueno tener dinero en la mano, pero ¿y después? Pero ¿y después? ¿Quién paga la cuenta? Ah, el que viene atrás. No, eso no es serio. Y continúa diciendo Carlos Felipe Jaramillo, la inflación sigue siendo el tema de preocupación y el gobierno ha mostrado que está preocupado porque ha salido a dar la cara con los combustibles, con los precios de los productos, especialmente porque es un gran componente de los alimentos. Y en el caso de la República Dominicana, la inflación alimentaria es más alta que la mayoría de los países latinoamericanos. Terminamos en 8.5 la inflación interanual del 2021, mientras que la inflación alimentaria, porque la interanual nos afecta a todos, pero la parte que tiene que ver con los alimentos afecta más a los de menores ingresos. Porque la proporción que destinan las personas de los quintiles minoritarios, 1 y 2, es mayor la proporción para alimentarse que de cualquier otra persona. Pues si yo gano 1 millón de pesos al mes y gasto 60.000 o 100.000 en el supermercado, ni lo siento. Pero si yo gano 23.000 pesos al mes, la canasta está en 23.000, se me va todo. La canasta del quintil 1, porque el promedio está como en 32. Entonces, ciertamente, ahí el gobierno tiene que enfocarse a ser más creativo, más innovador, oír las recomendaciones que les hacemos. Ayer decía Coprovi, pero pónganos el arancel del 19. Ah, no, porque aduana está recaudando muchísimo dinero en las aduanas. Y el director de aduana obviamente dice, mire, hemos superado. Y es verdad, no hay duda. Entonces, en otro trabajo, en un artículo que realmente escribió Carlos Felipe Jaramillo, el mismo director, vicepresidente del Banco Central, del Banco Mundial, dice, por la pandemia, dice, los estados agotaron sus reservas fiscales y crecieron el endeudamiento y los desequilibrios macroeconómicos. Nosotros también, suerte que llegamos a tener un 74% del Producto Interno Bruto, la relación de la deuda. Lo que pasa es que al crecer 12.4, la relación bajó sustancialmente. Entonces, caímos el año pasado 6.7 y hemos recuperado nuestro crecimiento. O sea que hay que ponerle atención a esos temas. Inflación, deuda, combustibles y ser creadores e innovadores. Gastar eficientemente y arroparnos hasta donde nos alcance la sábana. Bien amigos, gracias por su amable atención. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les invitan a que nos veamos de nuevo mañana por acá por Cinevisión, canal 19 a partir de las 9 de la mañana. Pasen muy buenos días.
Usted